Tiempo de mirar al mundo, esa ventana que abrimos desde Negocios Televisión a Todos Geopolítica cada tarde, 4 en punto, hora central europea, y pendientes sobre todo de esa cumbre de Granada. Todavía no salen a hablar el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ni los líderes europeos, Ursula von der Leyen, Charles Michel, para dar cuenta de lo que han debatido los jefes de Estado y de Gobierno en esta cita en la ciudad andaluza. De momento mantenemos esa mirada puesta al sur, aunque también el ojo está a esta hora de la tarde en Turquía. Va a tomar el relevo en los próximos días de la misión de la OTAN en Kosovo. Va a asumir el liderazgo el contraalmirante Zeki Atkurt, el portavoz del Ministerio de Defensa de Turquía, a partir del próximo 10 de octubre. Ankara, que tiene el ejército, el segundo ejército más grande de toda la Alianza Atlántica, después del estadounidense, se va a quedar con el liderazgo de esa misión de la OTAN en Kosovo, mientras aumentan, como explicábamos hace unos instantes en Negocios Televisión, las tensiones con el territorio de Serbia. Desarrolla vínculos comerciales con este país. Turquía es aliado de Kosovo y, mientras tanto, las naciones bálticas ven cómo se van sucediendo los peores enfrentamientos en la última década. De momento, Turquía va a asumir el liderazgo de esta misión, va a tomar el relevo de Italia en apenas unos días, en 5 días, el próximo 10 de octubre, en un país que tiene relación con ambas partes, que pudiera ser un gran socio negociador para tratar de rebajar las tensiones en esta zona de los Balcanes. Turquía considera, de hecho, que la relación personal de Recep Tayyip Erdogan con Alexander Vučić, con el presidente serbio, es potencialmente crucial para prevenir la escalada de violencia tras los tiroteos mortales de la semana pasada en Kosovo, y mientras Estados Unidos insta a Serbia a retirar las tropas de la frontera con Kosovo y a responsabilizar de la violencia a todos aquellos que tuvieron la culpa. La Unión Europea, de hecho, ha expresado también en los últimos días, en las últimas semanas, su preocupación por estos enfrentamientos entre ambos países desde que Kosovo se declarara independiente de Serbia en 2008, casi una década después de que la guerra terminara con la expulsión de las fuerzas serbias de la OTAN. De momento, la Alianza Atlántica cambia liderazgo de su misión en el territorio. De Italia se va a Turquía a partir del próximo 10 de octubre, y entonces será Erdogan el que sea de nuevo negociador, igual que lo quiere ser en la guerra de Ucrania, en un conflicto entre ambos territorios, entre Serbia y Kosovo. Pendientes de esta última hora, abrimos ya el debate, esa ventana a lo que está sucediendo en el planeta. Esta tarde de jueves nos toca precisamente con Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de la Universidad del País Vasco de Economía Aplicada. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Hola, Javier, estupendamente, encantado de estar con vosotros, como siempre. Y también se nos une a la conversación, lo están viendo ya en pantalla, Luis Rodrigo de Castro, de las Relaciones Internacionales en el CEU San Pablo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pendientes de esa cumbre de Granada, de lo que puedan decir o no los líderes europeos. Ya hemos visto lo que al menos se decía en las declaraciones iniciales por parte de Sánchez, von der Leyen, Charles Michel, también Volodymyr Zelensky ha tomado la palabra. Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, a la que ha sido invitado el ucraniano, que lanza ciertos mensajes de alerta a Europa, y no sé si trata de ponernos entre la espada y la pared, Adrián, para que reaccionemos o para que sigamos enviando dinero, cosa que parece que Estados Unidos de momento tiene más en liza, y para que reaccionemos de una manera mucho más acentuada de lo que, al parecer, Kiev considera que ahora no estamos haciendo. Bueno, claro, lógicamente es un momento crítico para Ucrania o para el gobierno de Ucrania. Era algo esperable después de un fracaso, digamos, más rotundo que el esperado de esa estrategia bélica de contraofensiva, ¿no? Pero es un contexto en el que tenemos una clara división en Occidente entre sectores y países que están claramente, vamos a decir, reconociendo que ante la nueva situación pues hay que abrir un cauce distinto, un contexto en el que sea posible reorientar la situación. Hay que tener en cuenta que frente a lo que se pensaba inicialmente, finalmente la guerra ha entrado en un contexto, la guerra y el equilibrio internacional alrededor de la guerra ha entrado en un contexto en el que, a medida que pasa el tiempo, Rusia se está fortaleciendo económica y militarmente frente a una Ucrania que se está debilitando drásticamente, y no solo Ucrania, sino la propia OTAN. Entonces, objetivamente, desde esa perspectiva, a casi todos los países europeos les interesa reorientar la situación, ver si es posible ganar tiempo o entrar en un proceso de negociación, algo que pueda o detener esa evolución estratégicamente tan negativa para ellos, o
o por lo menos simplemente, como digo, ganar tiempo. Mientras que otro sector que podría estar, pues claramente más personificado, quizás en nuestro caso por el Reino Unido, quizás también por la Secretaría de Estado norteamericana, pues la OTAN, en el que están haciendo lo contrario, es decir, precisamente frente a esa situación de fracaso estratégico de las apuestas por Ucrania, están pensando en dar un paso adelante y han surgido por eso declaraciones extrañas y contradictorias en las que unos están pensando en apretar el freno y otros pensando en apretar el acelerador. En ese contexto, el que desde Ucrania se lancen todo tipo de mensajes para intentar digamos, cambiar las posiciones de los países que son más escépticos frente a las posiciones de Ucrania en el conflicto es perfectamente lógico. Apretar el freno, pisar el acelerador, Luis, no sé en qué contexto crees que está Europa y si estamos en ese mismo impasse y cierta incertidumbre de la que da cuenta Estados Unidos. Sí, aquí siempre en las cuestiones que hablamos de Ucrania, lo hemos visto desde que se inició la agresión rusa al país, pues hemos visto como dos tendencias, ¿no? No a lo mejor una de primera, una de segunda, pero sí un número de países que han estado más alineados de manera mucho más activa o bajo el liderazgo de Polonia, y que han defendido un mayor intervencionismo, una mayor firmeza y una mayor contundencia en cuanto a la respuesta rusa. Y precisamente son esos países o bien fueron parte de la Unión Soviética o que fueron parte del Pacto de Varsovia, es decir, los Estados miembros de la Unión Europea que se adhirieron a partir de 2004 y sobre todo pues los bálticos, Polonia y algunos de esos países pues también los podemos agregar dentro de este listado. Por el contrario, los países de la antigua Unión Europea 15, entre los que se puede encontrar España, Alemania, también Francia, pues también un poco por la lejanía o por no compartir directamente fronteras con Rusia en algún caso, como por ejemplo el caso de Polonia, que eso pues tenemos ahí el pedacito de Kaliningrado y siempre pues causa fricciones de vez en cuando, ¿no? Pero un segundo grupo de países, una segunda categoría de países no tan avanzados en cuanto a su acción o que prefieren meditar un poco más las acciones o en algunos casos incluso se les ha acusado de cierta dejadez respecto a la respuesta europea a Ucrania, ¿no? Esas dos tendencias, esas dos almas, esas dos sensibilidades, como lo queramos llamar, las podemos ver a lo largo de este año y medio largo que llevamos de conflicto. Y es aquí donde yo encajaría y enmarcaría toda esta dicotomía de la que estamos hablando. Sí que es verdad que ninguno de los países europeos ha puesto en tela de juicio la necesidad de ayudar a Ucrania militar, humanitaria y estratégicamente. Todos ellos, de una manera o de otra, han provisto de armamento a Ucrania, de apoyo moral y, por supuesto, de ayuda humanitaria. Pero más allá de esas consideraciones, siempre hemos tenido a Polonia, salvo con el tema del grano, que creo que no sé si hablaremos hoy, pero que lo hemos tratado en otras ocasiones, que hay Polonia, porque sí que es verdad que es un tema que afecta muy especialmente al sector agrícola y a un porcentaje importante de población en un periodo preelectoral en ciernes, pues se ha mostrado un poco más reticente, ¿no? Pero por un lado hemos sostenido la punta de lanza representada por Polonia y por otro lado la posición más pausada en la que podemos encajar a nuestro país, ¿no? Esas son las dos almas que han convivido, que conviven actualmente y yo creo que seguirán conviviendo hasta que por lo menos pues se ponga fin al conflicto o cese la ayuda a Ucrania, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues sí que es verdad que hay países que abogan por una solución más inmediata, otros por resistir, que precisamente son esos que decía que tienen una posición más avanzada, pero es una situación que se lleva dando desde el principio del conflicto y que no va a cambiar a día de hoy. Pero debería, Luis, no sé si debería cambiar esa visión que hemos tenido hasta ahora en la guerra, porque vamos camino de 2 años y vemos que no funciona, básicamente porque ni uno avanza hacia arriba, ni uno avanza hacia abajo y las conversaciones de paz están lejos de producirse. Sí, claro, al final nosotros pensábamos, bueno, nosotros y la parte rusa, pensábamos que esto no se iba a prolongar tanto. Rusia pensaba que iba a ser una campaña militar rápida. En la Unión Europea yo creo que tampoco se esperaban que durara mucho más allá de un par de meses, es decir, que a lo largo del año 22, pues antes del verano podía resolverse de una manera o de otra,
pero la realidad es esa, es que ninguno de los dos es capaz de mover o de romper las líneas del contrario de una manera decisiva, de tal manera que pueda poner el punto y final al conflicto. Ucrania es materialmente imposible que pueda invadir Rusia. Rusia no está haciendo lo que en el interior, lo que desde el Kremlin pensaban que podían hacer, que era una operación relámpago. Y a partir de ahí, pues esto desde el punto de vista de la construcción europea y desde la unidad de acción de la Unión como proyecto de conjunto, tampoco tiene mucho sentido, porque vemos que en la teoría somos un grupo de países, un bloque que tiene una serie de intereses en teoría comunes, pero en la traducción práctica no es así. Vemos que hay países que van incluso por libre en función de quién gobierna en ese momento. Mucho se decía, yo el otro día cuando veía los resultados de las elecciones que ganó Fico, pues decían que era prorruso. Bueno, es decir, que también depende de quién gobierne un país en un momento determinado, pues se puede virar hacia un sentido u otro, ¿no? El difunto Berlusconi de haber ganado, pues probablemente hubiera sido esta línea, ¿no? Pero más allá de todas estas consideraciones, sí que es verdad que ha llegado un momento en el que el hastío de la población o el hastío político en la opinión pública, pues parece que en algunos casos se está empezando a calar de manera importante. Están empezando a surgir voces ya un poco críticas en algunos Estados miembros, precisamente por eso, porque sostener una guerra en largo plazo no es algo que económicamente nos podamos permitir los países europeos, y Estados Unidos, que es el que más capacidad a priori podría tener. Ya estamos viendo que también están surgiendo allí debates que ponen en tela de juicio, incluso que se muestran manifiestamente contrarios de seguir enviando y sosteniendo a Ucrania en la manera que lo estamos haciendo. Ante esto, ¿qué hacemos o qué posibilidad nos queda? Bueno, pues obviamente la solución óptima es que termine el conflicto, pero esto no es una posición ni algo que podamos hacer desde Europa ni desde Estados Unidos. Obviamente nos interesa y tenemos posiciones al respecto, ¿no? Pero no es algo que vaya a ser de un día para otro, y casar los intereses ucranianos con las posibles demandas rusas y viceversa es algo sumamente complejo, muy complejo todavía más, quizá sería venderlo a la opinión pública, de, bueno, pues donde dije digo Diego, y ahora pues esto vale, pero antes no valía, ¿no? Es decir, que es una situación sumamente compleja también en el interior de Rusia y de Ucrania. ¿Y cómo se puede resolver esto? Pues lo más plausible o la solución más socorrida, por así decirlo, pues sería un alto el fuego permanente, a partir del cual poder poner el conflicto en pausa, empezar a dialogar y ver si podemos resolverlo de alguna manera. Claro, Luis, es que precisamente hablaba de la opinión pública, de ese apoyo de la opinión pública, y Adrián, hoy tenemos sobre la mesa una encuesta de Reuters Ipsos que deja sobre la mesa cómo precisamente la opinión pública estadounidense, demócratas y republicanos, da igual aquí el partido, cada vez está menos a favor de seguir dando dinero, seguir dando sobre todo armamento, munición, armamento a Ucrania. Concretamente, el 41% de los encuestados sigue de acuerdo, el 35% no está de acuerdo, pero es que empieza a agrandarse esa parte de la población que no sabe, no contesta, ni no está segura de cuál es su posición. Entonces, aquí en los indecisos, como en una contienda electoral, es donde va a estar la clave para los apoyos que pueden tener los distintos gobiernos, y Estados Unidos se presenta a unas presidenciales en 2024. Sí, bueno, efectivamente ese movimiento de la opinión pública es normal, lógico, pero es difícil que sea realmente lo decisivo, porque no estamos, yo creo que es bueno recordar esto, no estamos ante un conflicto como a los que se ha enfrentado tradicionalmente Estados Unidos, bueno, en Afganistán o en Irak, mira, pues en el que hay un cierto agotamiento, un cierto fracaso, bueno, pues me voy y ya está, ¿no? Tendré unos ciertos costes, pero me voy y no pasa nada. No. Estamos hablando aquí de mucho más, porque lo que está en juego no es Ucrania ni un conflicto entre Ucrania y Rusia. A cuenta de ese conflicto ha estallado un choque geopolítico en el que tenemos el futuro del mundo encima de la mesa.
Tenemos unos países emergentes y países en desarrollo que se están globalmente alineando junto a China y Rusia y que frente a ellos tenemos a una Europa y Estados Unidos que sin darse cuenta se ha aislado a sí misma construyendo un nuevo telón de acero, esta vez construido por nosotros mismos, ¿no? Y dentro de ese contexto tenemos una amenaza también creada por nuestras propias decisiones para el futuro de la industria europea y encima una campaña militar en la que vamos fracaso tras fracaso, con unas bajas impresionantes, especialmente en el lado ucraniano, con un ejército que está prácticamente disolviendo ya en la práctica, el tiempo clarísimamente está corriendo a favor de los rusos, con una maquinaria militar que se está reforzando de día en día frente a una maquinaria militar ucraniana que se está debilitando de día en día, no solo la ucraniana, sino incluso la de la OTAN. Entonces, está clarísimo que hay dos posiciones, o un salto hacia adelante, que es lo que están defendiendo los sectores más halcones, fundamentalmente desde el punto de vista de los puntos claves, yo diría, aparte de las élites corporativas, ¿no? Pues la Secretaría de Estado de Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Y estos sectores al final están apostando por una guerra mundial. No es clarísimamente esto, están apostando por ir a por todas, porque lo que está en juego no es un país muy lejano que se llama Ucrania, es el control de Europa y es el control del mundo. Si pasamos o no pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Frente a esto, otros sectores se están visualizando como posible o como aceptable ese contexto de un mundo multipolar y, por tanto, están aceptando que una vez perdida, porque ya está perdida la guerra en Ucrania, pues vamos a abrir una mesa de negociación y si como consecuencia de esa mesa de negociación tenemos que aceptar una relación mundial de influencias distinta de la que esperábamos, pues habrá que aceptarla, ¿no? Yo creo que esta es la gran cuestión que se está planteando ahora en el mundo, para todo el mundo, ¿no? Es decir, en qué medida Occidente o las élites occidentales se sitúan con una perspectiva realista frente a ese mundo multipolar. Y esto implica una negociación a nivel mundial más una negociación sobre lo que pasa en Ucrania en concreto, o bien no aceptan esa situación y con un salto hacia adelante nos llevan a todos a una guerra mundial. Un cambio en esa esfera de influencias, Luis, que puede provocar que la situación que vivíamos en Europa, esa cierta posición de, no sé si mirar por encima del hombro, pero sí de cierta superioridad moral junto a Estados Unidos con respecto al resto del mundo, ¿se va a mantener o es lo que se va a ver lastrado principalmente? Sí, ese eurocentrismo al que tú te referías, que también por extensión, pues, occidentalismo, ¿no? Esa superioridad teórica que en otra época sí que existía, a día de hoy es cada vez menos, no solo porque el mayor porcentaje de población esté ya en Asia. De hecho, India ha superado a China y entre los dos tienen casi la mitad o por lo menos un tercio largo de la población mundial, sino también en términos económicos. El mundo es cada vez menos eurocéntrico. Cuando digo eurocéntrico me refiero también al entorno OTAN, por conexión, es decir, Estados Unidos y Europa. Y el mundo está siendo cada vez más poliédrico, está dejando de tener, yo creo que ya no lo tiene, ¿no? Esa conexión con Estados Unidos y con algún otro país contado, y cada vez proliferan nuevos actores. Desde el punto de vista demográfico tenemos, ya lo he dicho, India y China, es decir, el eje se ha trasladado hacia Asia, si es que en alguna vez no estuvo allí, pero también tenemos a Brasil con un porcentaje importante de población y que, bueno, pues está en los BRICS y en algún momento, hace no mucho, hace 15 años, pues se esperaba que en torno a mediados de la década pasada Brasil diera un gran salto adelante, pero independientemente del caso del país latinoamericano, hay nuevos actores en la escena internacional con capacidad real para jugar un rol de primer orden y en este caso pues toda la atención debe prestarse en China, pero no solo China, también Rusia. Estos nuevos actores que en una época, pues hace un cuarto de siglo, jugaban un papel mucho menos relevante de lo que son capaces de jugarlo ahora, tienen intención de jugar el partido, es decir, tienen capacidad de influencia real, posibilidades económicas para hacerlo y ganas de por lo menos intentarlo, ¿no? Y lo estamos viendo con estrategias como la ruta de la seda, el collar de perlas que China está llevando a cabo como puntos de su acción exterior ligadas a lo económico,
con intereses que están desplegando no solo en Latinoamérica, sino fundamentalmente en África. Rusia, a su manera, también está haciendo lo propio. Es decir, el mundo tal y como lo conocimos a inicios de este siglo ha dejado de existir. ¿A dónde vamos? Pues yo creo que hacia un mundo multipolar o mucho más multipolar de lo que lo era antes, con actores, incluso actores que sin ser estatales pueden jugar un rol importante en la política internacional. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los grupos Wagner, cómo esa privatización de lo que debería ser la seguridad nacional ha pasado a manos de actores que sin ostentar la soberanía, que es el elemento definitorio de un Estado, son capaces de competir con un Estado, y esto lo hemos visto en el caso de los Wagner con influencias militares, pero lo llevamos viendo unos años más con las grandes compañías que gestionan presupuestos mayores a los PIB de muchos países. Es decir, estamos en una era nueva, en una era que no sabemos todavía del todo cómo será, pero que si todo sigue avanzando en la línea en la que lo está haciendo, sí que será un mundo cada vez más multipolar, menos eurocéntrico y menos occidentalcéntrico, por así decirlo. Sí, y en todo caso, hoy tenemos también esa noticia de que poco a poco, y lo hemos visto durante los últimos tiempos, Rusia está incrementando el gasto en defensa, lo quiere llevar al 6% de PIB en 2024. Los ingresos presupuestarios extraordinarios, que es un dato que se conocía hoy, van a aumentar en 2024 a medida que el gasto en defensa se espera que se triplique. No sé si esto también, con un rublo completamente devaluado como lo estamos viendo, va a ser un problema para Rusia en lo que viene, Adrián. Bueno, evidentemente, incrementar sustancialmente los presupuestos de defensa a medio plazo es un esfuerzo importante para cualquier economía. De todas formas, viendo lo que está sucediendo en la economía rusa, bueno, yo creo que nos han dado la gran sorpresa, o nos dieron la gran sorpresa con la respuesta frente a las sanciones puestas en marcha desde Occidente. Claro, frente a las grandes opciones estratégicas de Rusia, de que ante un choque estratégico con Occidente, sustituir las relaciones económicas con Occidente con las relaciones con los países emergentes y en desarrollo, esto parecía una solución más o menos lógica o razonable desde un punto de vista estratégico, pero parecía casi imposible de gestionar a corto plazo, ¿no? Y, sin embargo, lo que hemos visto es que Rusia ha sido capaz de hacerlo más difícil, que era mantener ese corto plazo, ¿no? Y una vez que ha defendido su economía en ese corto plazo, retos estratégicos tendrá, evidentemente, como tienen todas las economías a medio y largo plazo, pero realmente los retos estratégicos más importantes desde un punto de vista económico en este momento los tiene Europa, fundamentalmente, Europa Occidental, porque Europa Occidental, en base a las medidas que está tomando, está, por un lado, destruyendo, o ya ha destruido, uno de sus pilares fundamentales, que era el acceso a la energía barata rusa, con lo cual ya aproximadamente un 30% de la industria alemana ha quedado ya fuera de mercado y se va a ir deshaciendo progresivamente si ese contexto continúa. Y una vez terminado ese proceso, pues iniciamos otro proceso suicida de romper con la economía china, también por razones geopolíticas, con un pretexto o con otro. Bueno, evidentemente esto nos está poniendo en el camino de la desindustrialización de Europa, de una Europa que ya lleva 15 años estancada económicamente, sin crecimiento y además apalancada en un constante sobreendeudamiento, con la demografía hundida como una forma también de soportar durante muchos años el crecimiento económico, y a esto le añadimos, pues bueno, la destrucción, ya digo, de nuestras bases económicas fundamentales, que son ese acceso a la energía barata rusa, las relaciones económicas con China. Entonces, el problema en los próximos años yo creo que se va a manifestar de forma muy, muy rotunda en las graves amenazas que tiene la Unión Europa Occidental, fundamentalmente. Veremos hacia dónde van las amenazas, Adrián. Lo que pasa es que tenemos que hacer un breve receso porque, decíamos, estábamos pendientes de la cumbre de los líderes europeos en Granada y hay contraprogramación. En Sochi está hablando el presidente de la Federación Rusa, está hablando Vladimir Putin, precisamente sobre la situación de la guerra, sobre la situación económica del país. Lo está haciendo frente a diplomáticos de Eurasia, América del Norte, en Latinoamérica.
esa nueva esfera de influencia global en la que quiere trabajar el Kremlin. Me parece que tenemos ya la señal en directo de Sochi. Vamos a ver si escuchamos al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la situación del país. De construir un mundo nuevo, y en esas etapas tan decisivas, el papel de ustedes, de los expertos, es sumamente importante. A lo largo de todos los años de la función del club han sucedido cambios enormes. Si lo medimos desde el punto de vista de la historia, el club no ha existido por mucho tiempo, pero coincide con el punto de inflexión que reduce ese tiempo, y durante esos 20 años han pasado más cosas que en las décadas previas. Esos cambios son muy importantes porque influyen en las relaciones internacionales. Al inicio de este siglo, todos pensábamos que habíamos sacado conclusiones de los conflictos del siglo XX y que nos dimos cuenta de la fragilidad de la paz mundial. Pensábamos que los desafíos mundiales requieren unión de esfuerzos, y la desunión solamente nos llevará a un callejón sin salida. Nosotros representamos nuestros propios intereses. Es una cosa que debería ser obvia, pero en realidad no es así. No es así. Cuando nos reunimos por primera vez hace 20 años, nuestro país estaba en el proceso de entrar en una nueva etapa. Pasábamos por el proceso de restablecimiento después de la caída de la URSS, y nosotros trabajábamos para construir un mundo mejor. Nuestro país sí que puede contribuir en el proceso, tenemos algo que ofrecer para todo el mundo, para nuestros socios, pero por desgracia nuestra voluntad, nuestra aspiración a colaborar fue mal interpretada por algunos. La interpretaron como sumisión y pensaron que los que se denominan como ganadores en la Segunda Guerra Mundial van a construir el orden mundial. Pensaban que Rusia no estaba preparada para guiarse por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Nosotros hemos avisado en muchas ocasiones que eso podría llevar a un conflicto militar, pero nadie quiso escucharnos. El comportamiento de nuestros socios occidentales es algo impensable. Estados Unidos y sus socios han elegido el curso hacia hegemonía, incluso en la esfera de valores de moral. Nosotros entendemos que todos esos intentos llegarán a fracaso porque no se puede imponer solo la única voluntad. Ellos sí que tienen mucho poder acumulado a lo largo de los siglos de la política colonial. Muchos reconocen que la riqueza de Occidente se debe al robo que practicaban en sus colonias, y ese nivel del desarrollo que tienen ahora se debe a la política colonial, a la expansión sin fin. Es una pirámide enorme financiera y cada vez más necesita combustible para mantenerse, recursos naturales, recursos humanos que pertenecen a los demás. Entonces, Occidente no puede parar, no puede dejar de hacerlo.
Nuestras propuestas fueron ignoradas. Ya he dicho públicamente a nuestros socios, a nuestros colegas, en algún momento pensé si podemos entrar en la OTAN, pero no. La OTAN no nos necesita, no necesita a Rusia. ¿Y qué más podemos hacer? Nosotros pensábamos que éramos parte de ese mundo, que no existía más confrontación. ¿En qué radica el problema? El problema radica en los intereses geopolíticos y en su actitud hacia los demás. La presión creciente, la presión militar debe ser respondida. Nosotros no empezamos la guerra en Ucrania, es todo lo contrario, tratamos de poner fin al conflicto. En el año 2014 en Kiev sucedió el golpe militar sangriento y desde todas las partes escuchamos la justificación de los sumisos al mundo anglosajón. Incluso nombraron la suma que gastaron en ese golpe. Nosotros en esos momentos respaldábamos a los habitantes de Sebastopol, de la península de Crimea. Nosotros no tratamos de amedrentar a todos esos habitantes, a presionar a los residentes de Donbass utilizando bombardeos. No fuimos nosotros. Miren, todos aquí presentes son personas bien informadas. Se puede engañar a millones de personas que perciben la realidad a través de los medios de comunicación, pero ustedes saben qué es lo verdadero. Fue desatada una guerra verdadera contra los residentes de Donbass y ni siquiera tomaron en cuenta el destino de los niños de Donbass. No lloraron sus muertes. Ya durante 10 años Kiev lleva a cabo sus agresiones con el apoyo de Occidente. Y eso nos apunta a que los pasos unilaterales de cualquier parte serán respondidos por los demás. Eso es la actitud de cualquier Estado responsable, de cualquier Estado digno. Nosotros nos damos cuenta de que en el sistema mundial, donde hay los que se piensan los únicos justos, entonces dentro de ese sistema cualquier país puede ser atacado si no le cae bien al poder dominante. Por desgracia, constatamos que los representantes de Occidente ya han perdido todos los límites. La crisis ucraniana no es un conflicto territorial y lo quiero subrayar. Rusia es el país más grande del mundo. No tenemos ningunos intereses en el campo de expandir nuestros territorios. Es que necesitamos desarrollar Siberia, por ejemplo. No es un conflicto territorial y no queremos y tampoco queremos establecer un equilibrio geopolítico. Hablamos sobre los principios de un nuevo orden mundial. La paz mundial duradera solo llegará cuando todas las partes se dan cuenta de su seguridad, que tengan más confianza, que no hay presión del modo de vivir por parte del poder dominante.
Cualquier actitud alternativa se tira a la basura. La aspiración de presionar a todas las partes, a generar confrontación y división, es un producto de la cultura política occidental en su modalidad más agresiva. Reitero que Occidente siempre necesita tener un enemigo. Estoy hablando de una cierta parte de las élites occidentales. Necesitan un enemigo para explicar su expansión agresiva, pero también lo necesitan para preservar el control dentro de su propio sistema, del OTAN y de otros bloques militares. Si hay un enemigo, entonces todos se pueden unir alrededor del jefe. Bueno, no es un asunto nuestro, son sus cosas. Ya vemos cómo las élites occidentales imponen sus reglas en muchos países, y la mayoría de los ciudadanos no quieren aceptarlo, los presionan. Cada vez inventan nuevas razones, inventan nuevas fuentes de amenaza que de verdad no existen. Rusia es un blanco preferido de esos expertos políticos y ya nos hemos acostumbrado. Pero de verdad quieren pasar por enemigos, quieren presentar como enemigos a cualquier parte, por ejemplo, la República Popular de China, de la India. Bueno, en esos momentos tratan de acercarse a los países asiáticos, pero en ciertos puntos, en ciertos momentos en la historia lo trataban. La India, por ejemplo, se concentra en sus intereses nacionales y me parece que todos los intentos, todos los esfuerzos de Occidente son vanos. También tratan de hacer lo mismo con los países árabes. Eso es lo que quieren hacer de todo el mundo musulmán. En realidad, bueno, mensaje en Sochi frente a los líderes del sur global, aparte de los socios comerciales en África, en América Latina, del presidente Vladimir Putin, también de la zona euroasiática. Está hablando frente a todos estos sobre la posición frentista que tienen en estos momentos los aliados occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, con respecto a Rusia por la ayuda a la guerra de Ucrania. Y dice palabras literales las que ha comentado Putin: Occidente siempre necesita un enemigo para explicar su expansión agresiva en el territorio. Ha hablado sobre la situación del conflicto militar. Dice que en ningún momento fue Rusia quien quiso poner sobre la mesa una guerra en Ucrania, pero que los enfrentamientos continuos con la OTAN han desembocado en la situación actual, que todo viene también a raíz de la crisis del conflicto de 2014 en Crimea. No se ha referido a Putin de momento a la situación económica. Discurso inaugural sí que sabemos que se va a referir durante las próximas rondas de preguntas. Estamos con este punto de directo en Sochi, también pendientes de Granada. Tenemos que hacer una breve pausa para publicidad y a la vuelta volvemos mirando otra vez al presidente Vladimir Putin, pero además con el ojo puesto de la mano de los analistas. Aquí en Todo es Geopolítica, en Tiempo de Negocios. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no?
Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Tiempos en los que todo es geopolítica cuando pasan 42 minutos de las 4 en punto de la tarde, hora central europea, y seguimos pendientes de esas palabras que está pronunciando desde Sochi el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a ver si podemos volver a escuchar la señal en directo y enseguida vamos con el análisis. Nos centramos en los detalles filosóficos porque no tenemos ni tiempo ni espacio para eso. Hoy trataría de describirlo en su aplicación a la agenda actual. Las características más importantes es la diversidad y la soberanía de la civilización. El mundo moderno se opone a los procesos de unificación porque cada Estado quiere elaborar su propio camino de desarrollo basándose en sus propias tradiciones fijadas en la historia, en la geografía, en las épocas pasadas. Bueno, mesa de debate que teníamos abierta justo antes de esta comparecencia de Putin con Adrián Celaya, con Luis Rodrigo de Castro. Luis, ¿cómo estás viendo las palabras del presidente de la Federación y el mensaje que ha lanzado? Un mensaje completamente frentista a Occidente y eso sí, escudándose en que no quisieron iniciar en ningún momento la guerra de Ucrania hace ahora ya casi 2 años. Sí, bueno, yo la verdad es que he escuchado a Putin y no me ha sorprendido nada de lo que ha dicho porque es lo que lleva diciendo en estos casi 2 años que llevamos de agresión. Es decir, Rusia no quería la guerra, Rusia no ha comenzado la guerra, pero la realidad es que sí. Es que hay un hecho objetivo y es que las tropas rusas violaron la soberanía de un Estado independiente con unas fronteras internacionalmente reconocidas. Y eso desde el punto de vista del derecho internacional
es una agresión de un Estado soberano a otro que también lo es. Por tanto, de cara a la galería interna, pues claro, el mensaje de Putin es ese. Lo que nos dice la legalidad internacional es que Rusia agredió a Ucrania, es decir, que Rusia fue quien inició la contienda, ¿no? Y a partir de aquí, pues se desarrolla todo lo demás que ya conocemos de la manera en la que lo estamos viendo, ¿no? Putin tiene que mantenerse también internamente, es decir, Putin está llevando a cabo una guerra contra Ucrania, por extensión también contra Occidente, y Occidente contra Putin, pero Putin tiene que saber muy bien cómo manejarse de cara a las fuerzas internas que podrían, porque ya sabemos que en la Unión Soviética primero, Rusia después, bueno, pues la Guardia Pretoriana, lo que es un poco la corte del Kremlin, puede incluso hacer caer al líder del país, ¿no? Es decir, que Putin tiene que mantener también esa dialéctica de, pues por supuesto, con un ojo mirando a Occidente, pero con otro ojo mirando la coyuntura interna que puede tener en Rusia y justificando la agresión, porque aunque sean muchas o pocas, más sonoras o menos, el caso es que en Rusia también hay gente que es contraria a la guerra, ¿no? Que lo ve como una locura del presidente Putin. Pero a partir de ahí tenemos ese hecho objetivo, como decía, en el que Putin, bueno, decía algo así como que, bueno, Rusia ya tiene mucho territorio, ¿para qué quiere más? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Claro, la razón es que ese territorio pues está poblado de mayoría rusófona, que a ojos de Rusia forman parte del pueblo ruso y, por tanto, en la medida en el que esa mayoría de rusoparlantes se encuentra en un territorio que no lo es, pues Rusia asume que en algún momento deberían estar bajo soberanía de su propio país, ¿no? Y bueno, pues hay bastantes factores implicados en esta construcción o en la imaginería rusa de todas estas poblaciones que están rusas o de lengua, cultura y tradición rusa dispersas en otras repúblicas, que esto lo comentábamos también el otro día cuando hablábamos del caso del conflicto en Azerbaiyán. Como en el momento pasado todos formaban parte de una misma colectividad territorial, la Unión Soviética, el problema no era tanto. Es decir, al final, pues da lo mismo que uno fuera étnicamente ruso, moldavo, georgiano, armenio, porque al final estaba bajo el mismo paraguas de la Unión Soviética. En el momento que la Unión Soviética desaparece y que esas entidades territoriales internas empiezan a convertirse en entes soberanos, en países independientes, el problema también comienza a hacerse más serio, porque tenemos poblaciones que no se identifican identitariamente con el Estado del que son nacionales y en el Estado en el que se encuentran, se sienten vinculadas a otro Estado, en este caso Rusia, pero eso tampoco puede suponer que bueno, pues Rusia esté justificada o tenga carta blanca para agredir territorios e intentar controlarlos, ¿no? Pero bueno, yo ya digo que el discurso de Putin sigue esa línea, esa dialéctica que lleva, a la que nos tiene acostumbrados desde hace 2 años casi, y tampoco se va a mover mucho, porque tampoco puede salir ahora a erigirse en algo que no es, o en promover algo de lo que no está dando muestra. Adrián, está lleno el mundo de la política y el de la diplomacia. Sí, bueno, vamos a ver. Claro, el relato de lo que ha sucedido en Ucrania, evidentemente, claro, depende del punto del partido, del momento en el que situemos los respectivos agravios, las respectivas acciones, etcétera, ¿no? Tenemos distintos factores que se pueden analizar. Por ejemplo, el proceso de expansión de la OTAN, que empieza a poner en cuestión la seguridad estratégica de Rusia ya a partir de la caída de la Unión Soviética y a partir de que no se cumplen los compromisos entonces asumidos. Entonces, en el momento en que yo inicio una carrera para poner en cuestión la seguridad estratégica de un país, casi estoy
anticipando que ese choque estratégico va a venir antes o después. Otros pues hacen referencia al golpe de Estado del 2014, que fue un golpe de Estado, no lo olvidemos, si hablamos del derecho internacional, fue un golpe de Estado que dimos nosotros, que dio la Unión Europea, expresamente reconocido, junto con Estados Unidos, para derribar un gobierno democrático y instaurar un gobierno expresamente antirruso, precisamente un gobierno que se enfrentara directamente contra Rusia, ¿no? Pero si vamos al origen del enfrentamiento entre Rusia y el enfrentamiento de este siglo entre Rusia y Occidente, yo creo que hay que situarlo precisamente en la llegada de Putin al poder. En el año 2000, no hay que olvidar que desde la caída de la Unión Soviética, la siguiente década, hasta el año 2000 aproximadamente, estamos en un contexto en el que las élites corporativas occidentales, Wall Street, por decirlo de alguna forma, se hace con el control de Rusia. Esto fue un desastre económico, social, político, de todo tipo en este país, ¿no? Claro, con la llegada al poder de Putin se produce una especie de lo que allí se llama la revolución Putin, que supone una especie de guerra civil interna en las élites, que supone la salida de esos que aquí solemos llamar oligarcas, supone la salida del poder de estos oligarcas, que al final supone la salida del poder de Wall Street, estos oligarcas que son los mismos grupos de interés que los que nos mandan a nosotros en Occidente. Y ese es el momento de la ruptura. Ese es un momento en el que, a partir del cual Rusia se convierte en un enemigo estratégico inaceptable en sí mismo, ¿eh? Es algo así como el Delenda es Cartago que gritaban los romanos, pues Delenda es Rusia, ¿no? A partir de ese momento Rusia se convierte ya en un proyecto alternativo intolerable, ¿no? Luego, claro, ha habido a raíz de esto distintos movimientos en los que hay que contar con esa expansión de la OTAN, ese golpe de Estado que damos en Ucrania, el estallido después del conflicto hace un par de años, etcétera, ¿no? Yo creo que al final esto se ha transformado, ha ido mucho más allá, se ha transformado de un conflicto entre Rusia y Occidente a un conflicto entre los países emergentes y Occidente primero, y al final países emergentes y países en desarrollo contra Occidente, y esto se está reflejando en esa nueva configuración geopolítica que tenemos que tener en cuenta y que queramos o no queramos a la hora de definir qué va a pasar con el conflicto en Ucrania. Porque ya digo, no se está definiendo ahí en absoluto lo que va a pasar solo con Ucrania ni qué territorios van a quedar en una situación o en otra dentro de Ucrania, se está definiendo el futuro del mundo, ¿no? Un mundo sobre el que cada uno intenta cambiar su posición en lo que viene, o al menos tener esa posición por encima de otros. El caso es que Putin está hablando, sigue reaccionando, y sobre todo me parece, si no tengo mal entendido, que está hablando sobre la cumbre de Granada, respuesta a los líderes europeos, que por cierto tienen que hablar en unos instantes también. Estaba programada la rueda de prensa para eso de las 3:15 de la tarde. Fíjense dónde estamos, 5 menos cuarto, 52 minutos ya sobre las 4 de la tarde. Está hablando Putin sobre la cumbre de Granada, respuesta también la visita de Zelensky a España, y sobre la economía del país. Vamos a ver si lo podemos escuchar. En uno de los presidentes estadounidenses, claro que lo dije en broma, cuando él vio el mapa de la Federación de Rusia. Todos nosotros sabemos, reitero, que Rusia es el país más grande geográficamente. Pero hablando en serio, en primer lugar, se trata del sentido de civilización de nuestros compatriotas. El mundo ruso es global. El idioma ruso es uno de los idiomas oficiales de la ONU. Nos reunimos con muchos de nuestros compatriotas que viven en Asia, África, en Europa, en América del Norte. Así que, hablando en serio, en el sentido de la civilización no hay fronteras. Y tampoco... Bueno, habla precisamente Vladimir Putin de esa expansión de la cultura rusa en todo el mundo, de esa querencia hacia la literatura, hacia la lengua rusa en el resto del mundo. Hablará de economía en los próximos instantes, pero antes, y para no quedarnos a medias, voy a despedir a nuestros invitados, a Adrián Zelaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Muchas gracias por haber atendido a Negocios. Buena tarde. Gracias a vosotros. Y Luis Rodrigo de Castro, del CEU San Pablo. Buena tarde, un placer. Igualmente, un placer, como siempre. Ahora sí, pendientes de esa señal de Soji, vamos a volver a escuchar a Putin y a ver
ver si empieza a dar cuenta de ese presupuesto sobre defensa y sobre todo del gasto y el déficit que tiene la administración rusa. Y nuestras actividades en el Donbass se dictan por nuestro deseo. En ese caso, ¿podría usted caracterizar la operación especial militar como un conflicto de civilizaciones? No sé qué civilización quieren defender los que están al otro lado de la frente, pero nosotros protegemos nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra gente. Entonces, si pasamos al tema de Ucrania, si no me equivoco, en España hoy empezó un evento grande al que va a asistir el presidente Zelensky y otras personas importantes. Se discute la cuestión de la continuación del apoyo a Ucrania. También hubo un episodio polémico en el Congreso y hay sensación de que Europa tendrá que responsabilizarse por la financiación ella sola. Nosotros esperamos que ellos entren en razón y por lo que atañe a sus capacidades de hacerlo, hay que preguntárseles a ellos. Claro que lo harán. No veo ningún problema en ampliar la producción, la fabricación, en incrementar el monto que se dirige a la guerra. Todo esto para atizar este conflicto, pero claro que hay problemas y para esta audiencia son claros. En Estados Unidos de verdad existe un traspié. Este traspié tiene un carácter técnico, político-técnico, por así decirlo. Este traspié consiste en que hay problemas con el presupuesto, una alta deuda, por lo cual hay que equilibrar el presupuesto, pero no se sabe a costa de qué se puede hacerlo. O bien a través de enviar más armas a Ucrania, o sea, enviar menos armas, o bien a través de recortar los gastos sociales, pero nadie quiere recortar los gastos sociales. Y esto sirve de fundamento para incrementar la influencia de los partidos de oposición, pero al fin y al cabo, a lo mejor encontrarán más dinero, van a imprimirlo. Lo hicieron durante la pandemia de la COVID. Se trata de más de 9,5 mil billones de dólares. Así que no les costaría nada y a lo mejor lo harían. Por lo que atañe a Europa, la situación allá es más difícil, porque evidentemente vemos incremento de la economía Y está hablando Vladimir Putin sobre economía, está hablando sobre los paquetes de financiación, el plano plurianual que tiene abierto la Unión Europea de financiación continua hasta 2027 y sobre todo se está refiriendo a la parálisis política en Washington, a Estados Unidos, a esa inestabilidad que existe entre republicanos y demócratas sobre esos nuevos paquetes de ayuda a los republicanos que dicen que no van a dar dinero de manera atemporal a Ucrania, que no van a seguir dando dinero si no ven más avances en la guerra, y a esto se ha referido Putin. Le preguntaban si va a haber por estos problemas un déficit de financiación hacia Ucrania en los próximos meses y dice que a Estados Unidos no le cuesta nada imprimir dinero, no le cuesta nada repartirlo por el mundo y durante el periodo COVID, dice, se demostró, se repartieron e imprimieron 9 billones de dólares. El retraso en el apoyo a Ucrania en Estados Unidos para Vladimir Putin se debe todo a problemas con el presupuesto que al final se encontrarán la solución porque dice Estados Unidos si no tiene imprime dinero y cuando lo imprime se lo da al resto del mundo, no le cuesta nada. Así que hablaba sobre una situación en Europa que es más difícil de aunar, solo se puede ayudar a Ucrania a través de un mayor deterioro de nuestra economía y de la situación de los ciudadanos. Por lo tanto, Putin, recado a Estados Unidos, recado a la Unión Europea, nos dice si nosotros le damos dinero a Ucrania vamos a vivir peor los europeos, Estados Unidos no le cuesta y por eso arrastra a Europa. A Estados Unidos no le cuesta porque si no tiene dinero lo imprime. Un recado de primer orden desde el punto de vista económico de Vladimir Putin a la administración de Joe Biden, a Washington. Pendientes de esta última hora en Shoji, hacemos una breve pausa para publicidad y a la vuelta mirando a la economía, mirando a los mercados, volvemos en negocios.